A todos, muchas gracias por regresar. Jim ya está accediendo. Gracias. Hola, Jim. Escúchame. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Mucho mejor ahora, ¿no? Muy raro. Perdón. No sé qué pasa con la herramienta. Eh, si quieres, puedes compartir su presentación y activar su micrófono. Muchas gracias, Jim. Listo, Álvaro. Estamos ahora. Sí, Ahora sí mucho está. mejor. Oye, espero que otra vez 179. Gracias a todos, por favor, por estar nuevamente ingresando. Mil disculpas por la interrupción y vamos a empezar de nuevo. Esperemos que no haya más, como alguien dijo, un participante, una señora enamorada. Puedes compartir su presentación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. Vale, Ya muchas estamos. gracias, Jim. Buena suerte. Cualquier duda, estoy disponible. Ok, muchas gracias. Bueno, a medida que van ingresando todos los participantes, le damos nuevamente la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos. Disculpen este inconveniente, pero creo que ya lo hemos superado, así que todos vamos a estar concentrados en poder iniciar este curso. No voy a correr, voy a compensar un poquito este tiempo de retraso. Si me extiendo otros 15 minutos más, tal vez para compensar esto, espero que no les afecte a alguno de ustedes si es que ya tienen una agenda para escuchar esta charla. Bueno, como les comentaba a todos, vamos a hacer una charla que tiene que ver con criterios a tomar en cuenta al momento de hacer una impermeabilización para que esta salga bien. Para eso vamos a ver algunos puntos que son importantes. Justo estábamos comentando con ustedes acerca de las patologías. Sabemos que todas las patologías o daños que sufren las construcciones son muy variadas, pero entre las patologías de lesiones físicas se encuentra la humedad. Y los techos, aunque tienen muchas patologías, una de las patologías o daños frecuentes es el empozamiento de agua por problemas de una correcta pendiente, escorrentía, para evitar que el agua se empoce y fluya. Muchas, muchas construcciones a veces, como van construyéndose de a pocos, no son grandes proyectos que se construyen y se acaban, los que son proyectos de edificación inmobiliaria, sí, pero proyectos muy particulares de uso de vivienda, donde se va construyendo según los recursos, a veces tienen estos problemas, ¿no? Entonces el agua se puede empozar. ¿Cuál es el problema de que el agua se empoce? Que el agua, aunque es muy buena para lo que es la construcción, para temas ya después de acabado genera muchos daños. Incluso dañan si el agua queda empozada, los materiales impermeables, llámense en este caso mantos asfálticos, pudiéndolos deteriorar. Y si tienen otros materiales puede afectar inclusive adhesivos, soportes metálicos de bases y estructuras, entre otras cosas. Si no atendemos esta patología, este problema de tratamiento de agua en los techos, no hacemos un correcto trabajo, no impermeabilizamos, ¿no? Lo dejamos o esperamos que venga tal vez la temporada de lluvia para recién querer hacer algo, pues puede ser que nuestras construcciones comiencen a deteriorarse poco a poco. El problema de la patología de humedad
es que no es el único problema, sino generan otros problemas conexos. Uno de ellos es que al humedecer el forjado, la losa, el techo de nuestra edificación, hace que comiencen a aparecer manchas de hongo, musgo, alca. Claro, estéticamente no se ve bien, pero también estos microorganismos, que son seres vivos, generan daño a la construcción. Porque cuando comienzan a activarse más, comienzan a generar desechos ácidos y los materiales de construcción son alcalinos. Entonces se van degradando, malogrando, descomponiendo. Además pueden generar esporas al aire que pueden afectar todo nuestro sistema respiratorio, principalmente en personas sensibles, sean niños, personas con alergia o personas mayores. Otro de los problemas que genera la humedad es que dañan los acabados. Desprenden los acabados de pintura, empaste, estuco que puede tener eh, el techo al interior, y eso es un problema estético. Son costos que se agregan a nuestros planes de mantenimiento que muchas veces no se tenían programados porque no se esperaba que esto ocurriese. Si tenemos recubrimientos impermeables, pero con techos planos o emposados, donde no exista una correcta pendiente para que el agua escurra o vaya hacia los puntos de drenaje, estos también fallan. Ese es uno de los problemas más comunes en los sistemas asfálticos, que están muy difundidos a nivel mundial y también en nuestra región. Ese es el famoso piel de cocodrilo. ¿Por qué? Porque cuando el agua se empoza, comienza a jalar los solventes volátiles asfálticos y este asfalto, esta masa asfáltica se comienza a rigidizar y a craquelar, ¿no? Entonces, ya ahí ya se envejeció rápidamente y ya deja de cumplir su función el sistema impermeabilizante. Y otro de los particularmente graves problemas que ocurren, por lo general lo vemos también en nuestro país, ya que, por ejemplo, en Perú no es una costumbre hacer un programa de impermeabilización de cubiertas porque, entre comillas, en el Perú no llueve, ¿no? Entonces, pero las lluvias que hay o las temporadas de lluvia van humedeciendo la losa cuando no se hace una correcta impermeabilización o cuando no se impermeabiliza, se va humedeciendo la losa y con el tiempo llega a generarse un proceso de corrosión en el acero y comienza a oxidarse, a perder espesor, a adelgazarse y con los años hemos encontrado estos problemas en muchos textos, ¿no? Donde ya la reparación a veces es imposible y hay que tirar este techo. No solamente en las estructuras de concreto las fricciones o los problemas de humedad afectan, sino también en las cubiertas metálicas. Generalmente se usan cubiertas muy livianas porque son muy económicas. Por ejemplo, hay grandes partes de nuestro país donde sí hay mucha presencia de lluvia, en las zonas de la selva o en las zonas de altoandinas de nuestro país, donde los materiales más sencillos, comunes y difundidos son coberturas livianas metálicas, tal vez. Entonces, a veces se colocan estas coberturas metálicas y no se le da ninguna protección adicional, ningún sistema de impermeabilización. Y en muy poco tiempo, que deberían durar más de 5 o 10 años, comienza todo un proceso de corrosión. Pero hay cubiertas metálicas donde no son tan sencillas, ya tienen un acabado de protección anticorrosiva que les da resistencia al medio ambiente, pero también comienzan a deteriorarse, a dañarse, donde principalmente en los traslapes, en los encuentros, en las zonas de tornillería, y comienzan a aparecer poco a poco estas manchas de óxido que se van extendiendo por toda la superficie. Y al final, lo que ocurre es de que en varios puntos de la cubierta comienzan a aparecer estos problemas de oxidación, ¿no? Principalmente en los elementos pasantes, en los detalles. ¿Por qué? Porque aunque muchos de estos materiales para cubierta metálicos vienen con una protección que los protege de la humedad, la intemperie y la corrosión, generalmente en los bordes de estos metales o cuando se trabaja el metal para colocar algún elemento pasante, un ducto, un tubo, una pasante de cable o las tornillerías, el problema pasa que comenzamos a romper, a pelar, a desgastar. ¿Qué cosa? La protección que esta viene de fábrica. Y desde ahí comienzan todos los problemas de corrosión que se va extendiendo por toda su superficie. Entonces, no tratar o no conocer estas causas
puede generar o va a generar que estas cubiertas rápidamente se deterioren, comiencen a tener problemas no solo de corrosión, sino ya comienzan a haber filtraciones por humedad. Entonces, es muy importante conocer este punto porque a estas cubiertas metálicas también hay que hacerles todo un proceso de impermeabilización. Puede ser algo muy sencillo porque hay sistemas mucho más robustos, más complejos que se pueden colocar. Sistemas de aislamiento, sistemas de membranas prefabricadas, poliméricas, que son de alto performance. Pero muchas veces nos encontramos ante estas situaciones y a veces nuestros clientes requieren respuestas rápidas. Para eso tenemos la solución de membranas líquidas. Otro de los factores muy comunes que se presentan en nuestra región, en muchos países, es debido al cambio climático, el aumento de temperatura que se está presentando en las ciudades cada vez se hace más evidente. ¿Por qué? Por los efectos de isla de calor. Cada vez más el área urbana crece, cada vez más los espacios verdes se reducen porque quieren dar más eh, protagonismo a más construcciones, el cemento comienza a ocupar muchos espacios y al final eso hace que estas superficies que están de cara al sol comiencen a absorber más radiación térmica, ¿no? Energía que hace que los materiales absorban calor y luego lo llevan al medio ambiente. Es por eso que en los estudios que se hacen se ha comprobado de que las ciudades están de 1 a 4 grados más calientes que la periferia o las zonas rurales. Entonces, cuando uno toma una foto fuera de la ciudad con una cámara térmica, puede ver que la zona de la ciudad está más caliente que las zonas rurales o las zonas periféricas. Esto ha hecho que el confort de las edificaciones se haga un poco más, se pierde ese confort por el exceso de calor. Aquí, por ejemplo, hemos visto que en nuestro país, en las temporadas cálidas, en las ciudades cálidas del país de Perú, cuando llega el mediodía y uno, por ejemplo, va a un restaurante o está dentro de su casa y el último techo, o es una casa de un piso, o alguien vive en un departamento, en un piso, en el último piso de un edificio, es más caliente, se siente más calor adentro que afuera. Entonces hay mucha gente que ni abriendo sus ventanas siente un poco de aire, ¿no? Porque el calor es muy intenso, entonces mucha gente prefiere estar en la calle que dentro de su casa. Y eso pasa porque los materiales del techo se sobrecalientan y ese exceso de calor comienza a transmitirse al interior. Por eso qué bueno es saber de que también sí que está desarrollando tecnologías que están ayudando a disminuir ese efecto de isla de calor y a mejorar el control interno de las personas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con tecnologías también de membranas líquidas. Entonces, sabiendo todo esto, tenemos que darle mucha atención o especial atención a hacer un muy buen trabajo de protección en nuestros techos frente a la lluvia, la humedad y condiciones ambientales, entre ellas, ahora la radiación térmica. Para eso, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver una correcta o recomendaciones generales de preparación de superficie. Primero, identificando el material que queremos proteger, sea metal, sea cemento, sea madera, o sea algún recubrimiento sobre el techo, tipo una baldosa cerámica o algún recubrimiento, tenemos que resanarlo, limpiarlo, prepararlo. Si es metal, no tiene que estar oxidado. Si está oxidado, está corroído, hay que retirarle mecánicamente el óxido. Y si venía con una pintura anticorrosiva, hay que echarle un imprimante epoxi anticorrosivo para protegerlo y luego dejarlo listo para hacer el tratamiento. En el caso de los sustratos cementicios hay que limpiarlo no solo del polvo, no solo hay que barrer. A veces es muy recomendable darle con un lijado mecánico muy leve para quitar esta capa muy delgada de cemento superficial. Por ejemplo, no sé cómo serán en sus países, pero en nuestro país, en Perú, por ejemplo, a veces a los techos se le hace un pulido, se riega en la última capa cemento puro y luego con una plancha, con una herramienta metálica, se alisa la superficie. Se forma una capa muy lisa de cemento, pero muy pobre, muy débil para poder recibir un recubrimiento. Entonces se retira eso. Entonces, si les pasa algo así
dentro de los procesos constructivos que se hacen en estos países, también hay que tomar en cuenta que esas capas muy lisas hay que retirarlas, ¿no? Hay que dejarles una ligera rugosidad. La madera no tiene que tener ningún acabado de alguna lata o barniz, hay que retirarlo. Y si son algún tipo de enchape, hay que darle un ligero lijado. La limpieza es importante. Resanar cualquier daño en la superficie es importante. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así, estamos afectando para que el recubrimiento que le vamos a colocar no adhiera correctamente y pueda fallar. Entonces, siempre es bueno hacer una inspección visual, tomar en cuenta cómo está el área donde yo voy a trabajar y comenzar todos los trabajos de limpieza y resano. Una vez que hacemos esto, hay que retirar todo el polvo, ¿no? Mediante medios mecánicos. Recomendamos que esto sea así, ¿ok? Es importante que sean mediante medios mecánicos que se puedan retirar cualquier suciedad que pueda tener la cubierta. Perdón, un ratito de ruido. Vamos a ¿Aquí? esperar que... Sí, Álvaro, ¿te escuchas? Sí, escucho este sonido con ustedes. Sí, justo ahí, como estoy cerca a la avenida, a la calle, sonó Ah, una sí, no, alarma de un no auto. te preocupes. No, no, muchas Perdón, gracias. por eso he hecho una pausa breve. Esperemos que no se activen más alarmas. Ok, muy bien. Entonces, la limpieza es muy importante, señor, muy importante. ¿Por qué? Porque si no hacemos una correcta preparación de la superficie de limpieza, nuestro trabajo de impermeabilización y recubrimiento va a fallar. Entonces, si la textura, el relieve no ha sido adecuadamente preparado, hay que hacer todas las preparaciones previas y una correcta limpieza. Generalmente recomendamos usar aspiradoras para quitar profundamente el polvo que se pueda generar sin hacer polución. Hay gente que barre, otros usan sopladores de aire, hemos visto, y generan polución llevando la tierra o el polvo de un lugar a otro. Eso afecta. Una vez que tenemos el sustrato, la superficie limpia, lo que hacemos es resanes. Es importante hacer resanes. Este es un techo que tiene un acabado de una baldosa cerámica. Es un pequeño ladrillo que en el Perú se le llama pastelero, ¿no? Seguramente hay productos similares, pero estos materiales, por ejemplo, se tienen que también dar un tratamiento, una limpieza a la superficie. Cuando solo se barre o se aspira, no retiramos a veces la suciedad que está pegada. Por eso usar una herramienta para generar una limpieza mecánica es mucho mejor que solo usar una pequeña escoba, ¿no? O algunos solo le pasan un trapo húmedo. No, hay que retirarlo. Una vez que lo retiramos, hay que identificar si hay huecos, hay elementos del techo que están dañados, que debamos resanar. Si es un techo de cemento, de concreto, de hormigón, y este presenta huecos o algún daño, hay que resanarlo. ¿Cómo se resana? Eso es importante. El momento de picar siempre se debe reparar en forma de que al picar, hacer el hueco se haga en ángulos de 90 grados, ángulos rectos, como si fuera una caja. ¿Por qué? Porque eso va a evitar aristas muy pronunciadas, como decimos, aristas vivas, que normalmente luego se generan fisuras o se pueden desprender. Entonces, para evitar eso, la forma de hacer el resane, la reparación, siempre son con quitar en ángulos rectos. De esa forma, vamos a dejar todo el material de relleno bien colocado y vamos a evitar que este pueda fallar y desprender. Para eso, podemos usar morteros de reparación. Morteros de reparación domésticos que pueden ustedes encontrar en su país. Por ejemplo, pueden usar la línea Sika Monotop o en el Perú tenemos la línea Sika Rep, ¿no? Morteros de reparación que ya vienen listos y solo se agregan agua. Estos morteros son de alta resistencia, ganan resistencia muy rápido en poco tiempo y tienen muy rápido secado. En pocos días ya están completamente secos para poderle dar el tratamiento de impermeabilización en toda la superficie. Este es el producto. Hola. Hola. Te cuelo un audio. Hola. Álvaro. Aló, buenas. Aló. Hola, allí. Cuéntame. Sí. ¿Se coló un audio de nuevo? No, 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 no creo. No, porque están bien raros. Vamos a dar una carta. Cuéntame, ¿qué necesitas? Pues,
su audio, ¿no? No, a ver, voy a cerrar para que escuche. Sí. Sí, tiene una otra persona. Pero muy raro que los micrófonos son todos cerrados cuando acceder. Puedes continuar ahora, me imagino que ya está listo. Bueno, esperemos que no haya más interrupciones. Bueno, entonces los morteros de reparación son rápidos de usar El año pasado, y son, como en febrero, pasó eso mismo, pero lo extraño. lo Venga, extraño es que se ha Oh, vuelto a colar. sí, sí. Hola, si hay alguna persona con el micrófono abierto, por favor cerrar, porque hay un error de la herramienta. No sé qué pasa, Jim, perdón. Es la primera vez que acontece de muchos webinars. No te preocupes, siempre Sí, en muy este raro, tema de la ¿no? tecnología puede ocurrir. No se preocupen, esperamos poder avanzar tranquilos. Bueno, gracias. Vamos a continuar. Una vez de haber reparado todos los huecos que uno puede encontrar, no sé si en todos los países dicen huecos o elementos que puedan haber en el concreto, otro punto que hay que hacer es poder resanar las juntas. Si los techos se dejan juntas de dilatación para minimizar la aparición de microfisuras, es importante sellarlas correctamente. Como vemos en este video, es un video muy didáctico de un aplicador en Colombia, ¿no? Que hemos usado para esta presentación. Es interesante porque él hace un acabado en el piso donde dejan juntas que previamente son selladas con sellos elastoméricos. Este diseño de juntas, bueno, lo tiene que hacer un ingeniero. Algunos toman la norma del ACI para pavimentos industriales, donde hacen juntas en función al espesor de la losa, y también en los contrapisos, de 25 a 27 veces o 25 veces el espesor de la losa, ¿no? Entonces, si usted va a hacer un acabado de piso, como un contrapiso, una sobrecarga encima de la losa de concreto, puede tomar esta referencia para diseñar sus juntas. Las juntas no requieren más de 5 o 6 milímetros de ancho y el sello igual. ¿Por qué? Porque así funcionan las tecnologías de nuestros Cicaflex, que son de poliuretano. Y es muy importante, porque hemos visto que a lo largo del tiempo el sello o los sellos elastoméricos de poliuretano en nuestra línea Cicaflex muchas veces ya al ser tan versátiles y al ser tan efectivos ya han comenzado a desvirtuar su uso. Y lo primero que dejan de respetar es el factor forma. ¿Qué es el factor forma? Es la relación del ancho por la profundidad que tiene que tener el sello que vamos a aplicar. Si no respetamos eso, el sello va a tener problemas, vamos a ver algunos problemas. Pero noten, esta es una fórmula universal para los Cicaflex o nuestros sellos de poliuretano que nunca deben olvidar el factor forma. ¿Cuánto de ancho y cuánto de profundidad debo colocar? Entonces, la junta tiene que tener un ancho mínimo de 5 milímetros o medio centímetro y quiero usar un sellador de poliuretano de Ciclaflexon CFC, por ejemplo, o 1A, que es uno de los más conocidos. Entonces tiene que tener de 5 líneas como mínimo, o 5 milímetros o medio centímetro, hasta 1 centímetro o 10 milímetros. En ese rango yo puedo colocar el sello, rellenar la junta, el ancho igual que la profundidad. Ejemplo, si mi junta tiene 5 milímetros de ancho, yo relleno, yo sello de profundidad 5 milímetros. O sea, 1 a 1. Factor forma 1 de ancho, lo mismo 1 de profundidad. Siempre y cuando el ancho de junta esté entre 5 milímetros y 10 milímetros. Ahí la profundidad es igual al ancho, factor 1 a 1. Ese es el primer caso. Segundo caso, si el ancho es mayor a 10 milímetros hasta 1 pulgada o 25 milímetros, la profundidad es la mitad del ancho. Entonces es un factor
2 de ancho por 1 de profundidad. No se olviden, si el ancho de junta es de más de 10 milímetros o 1 centímetro hasta 25 milímetros o 1 pulgada, el factor forma es que la profundidad es la mitad del ancho o el ancho es 2 veces la profundidad. Ejemplo, si yo tengo una junta de 1 pulgada de ancho, voy a rellenar media pulgada de profundidad. Entonces, ese es el factor forma. 1 a 1 para juntas de 5 milímetros a 10 milímetros y 2 a 1 para juntas de más de 10 milímetros hasta 1 pulgada, es 2 de ancho por 1 de profundidad. 2 a 1. Si ustedes respetan eso, no deberían tener ningún problema en el comportamiento y desempeño de las juntas de poliuretano. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer un buen sellado de junta? Porque en los techos también pueden haber juntas de dilatación o corte. Primero, la limpieza. Es muy importante limpiar las rebabas o los bordes de la junta, porque pueden haber aristas, puntas, elementos desiguales, hay que limpiarlos. Podemos usar bueno, acá decimos amoladora, una herramienta mecánica con un disco de corte y pasarlo en los bordes para perfilarlo, limpiar las dos caras de la junta. Una vez que hacemos esto, siempre colocamos un cordón de respaldo, un backer rod, una cola de rata, un fondo de junta, como le decimos. Este backer rod va a limitar el sello para que no vaya más allá de la profundidad que debe tener. Y ese es un factor muy importante, porque si no le colocamos este fondo de junta, se nos puede ir más allá el sello y al final no va a poder trabajar adecuadamente porque no va a tener el factor forma correcto. Entonces siempre es bueno usar este fondo de junta. Se lo coloca a la profundidad que debe ir y luego se rellena toda esta parte con el sello. Después del sello, para darle un buen acabado, si va a quedar a la vista parte del sello, se le pone cinta de papel, una cinta masking o cinta de carrocero, en los bordes de las juntas, para que al momento de rellenar y nivelar, para dar el acabado, inmediatamente mientras estén frescos se retire y no se ensucie más allá del borde de junta con el sellador Sikaflex la superficie. Siguiendo estos pasos, vamos a tener un muy buen acabado de nuestro sello Sikaflex de poliuretano. Si no respeto nada de esto, no respeto el fondo de junta, uso sellos que no tienen capacidad de formación, son muy plásticos, puedo encontrar muchos errores. Tal vez les ha pasado a ustedes. O tal vez cuando han llegado a hacer un trabajo de sellado y ven que los techos tienen alguna junta y encuentran un problema, tal vez no, perdón, tal vez no sepan a qué se debe. Vamos a ver algunos de los puntos más comunes que hemos encontrado en los sellos. Uno, desmoronamiento, ¿no? Llegamos, vemos que hay una junta, un sello, y este comienza a desmoronar. ¿A qué se puede deber? Bueno, si un sello se desmorona, pues ya no está protegiendo a la junta para evitar que algún material duro, pétreo, contaminante se meta a la junta y restringe el movimiento de la losa. Entonces, generalmente se dan cuando se usan sellos en base a asfalto-arena. Por ejemplo, en nuestro país sigue siendo común usar derivados de materiales asfálticos combinados con arena y hacer sellos muy caseros, muy antiguos, para rellenar. Estos materiales se cristalizan, no tienen buena formulación y rápidamente fallan. Entonces, es un producto que no es muy impermeable, no es muy elástico y por ende no permite que la junta trabaje correctamente. Hay otros problemas que son los agrietamientos. Vemos que comienzan a aparecer fisuras a lo largo de la losa y nos damos cuenta que es por la junta de dilatación o de contracción, porque las fisuras nacen o mueren en esta junta. Pues sabemos que esta se da por ahí. Entonces, estas losas que se van agrietando, finalmente se da que son sellos base asfálticos que se rigidizaron, se cristalizaron, ya envejecieron muy rápido y al final no permiten que la losa trabaje correctamente.
Entonces el concreto no tiene capacidad para dilatarse, moverse y comienza a fisurar. Hay sellos de baja recuperación, como vemos en el tercer caso, sellos que se aplastan, van trabajando y quedan aplastados, y cuando el concreto o la losa regresa, ese sello ya queda deformado. Entonces, su baja recuperación elástica hace que el sello no se comporte y trabaje junto con la losa, y esta comienza a dejar pasar elementos, incluso el agua, y se va dañando. Y hay otro problema en sellos que se pueden presentar. A veces uno va a encontrar sellos con burbujas, ¿no? Están aglobados. ¿A qué se puede ver? Pues son sellos que no tienen muy buenas características químicas, no son sellos de calidad, generan en su proceso de curado burbujas por residuos que se van formando de otros gases como el CO2, o porque no se respetó la temperatura de aplicación. Ese es otro criterio muy importante. En nuestras fichas técnicas se dice que hay una temperatura para aplicar, mínima temperatura y máxima temperatura para aplicar. Si no se respeta eso, en temperaturas inadecuadas se pueden generar estas burbujas y el sello no es compacto, no es sólido, sino ya podría formarse como un queso. Entonces ya no da todas las características de elongación, resistencia que debería tener. Por eso, para minimizar estos temas hay que seguir ciertas recomendaciones. Primero, aplicar el sello a una temperatura ambiente y a una temperatura del concreto que esté dentro de un parámetro que diga la ficha técnica. Por lo general, de más 5 grados positivos hasta más 40 grados centígrados positivos. En ese rango se debe aplicar el sello. Estoy en una hora muy caliente del día y quieren que haga un sellado porque tengo que avanzar. No, ojo, esperemos. Está muy caliente, dice, no, pero ya bajó la temperatura ambiente, pero tienes que medir la temperatura del sustrato, de la losa. Si no lo mides, corres el riesgo de que ahí el sello falle, porque la losa siga muy caliente. Otro punto, tienes que esperar que la losa de concreto o lo que vas a sellar haya pasado mínimo unos 28 días de curado. ¿Por qué? Porque al que en concreto ya haya fraguado, endurecido el hormigón, todavía tiene humedad atrapada. Entonces tendrías que medir la humedad propia del hormigón y del concreto para que este esté menos del 5%. Si no, también genera problemas de adherencia o de acabado. Otras recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Siempre es bueno cuando el sello va a estar sometido a tránsito, agua, siempre usar un imprimante para imprimir los labios interiores de la junta, para garantizar que el pegado sea mejor. Es un promotor de adherencia. Entonces, puede ser algunos usan un secador primer en algunos países, o acá usamos un imprimante para junta que se llama Zika Primer 29P. Entonces, siempre busquen un imprimante de Zika antes de aplicarlo. Pregunten a su asesor o a la cita local de su país cuál es el que más les recomienda, según el país donde vivan, antes de aplicar estos sellos, ¿no? Otro punto, como les mencioné, siempre el cordón de respaldo, el backer rod. Este backer rod es importantísimo porque nos va a ayudar a mantener el factor forma de nuestro sello para que trabaje correctamente. Este backer rod, el ancho del backer rod tiene que ser 25% más ancho que la junta para que este pueda entrar a presión. Porque si le doy el mismo ancho, un poquito menos, lo meto, coloco el backer rod o este fondo de junta dentro de la junta y como no genera presión, se escurre. Tal vez por la presión del sello, porque es muy delgado. Por eso tiene que ser 25% más ancho para que entre a presión y ahí quede fijo, no se mueva. Y la última recomendación es que dependiendo de el nivel que tiene nuestra losa, tenemos selladores que son autonivelantes o autosoportantes. Entonces siempre es importante que en losas, por ejemplo, horizontales, para tener un buen trabajo y un buen acabado, usar sellos autonivelantes. Entonces de esa forma el trabajo se hace más rápido y más fácil. Ahora, vamos a ver unos videos para describir, antes de pasarlo nuevamente, ¿qué pasa? Esos son en juntas, pero a veces nos preguntan, ¿y qué pasa si está fisurado? Porque los productos que son las membranas líquidas tienen una capacidad de puentear o cubrir fisuras, pero si esas fisuras son muy anchas o se mueven, ¿cómo las puedo reparar? ¿No? Porque no son una junta. Bueno, una recomendación
es abrir la fisura. Con un amolador, un disco de corte, se rutea, se abre todas las fisuras siguiendo la forma a más o menos a un ancho de 5 por 5 milímetros. Una vez que se abre toda la junta, ya queda abierta en toda su extensión, lo limpiamos, aspiramos y le colocamos, muchos le colocan, y es válido, este imprimante para mejorar la adherencia en la junta. Después de hacer eso, se sella. Entonces vamos a ver ahí una breve explicación de cómo sellar. Cuando se va sellando, se va colocando con la pistola, se va aplicando el sello y vamos esperando que el sello o el sellador vaya saliendo un poquito de la fisura que hemos cortado. ¿Para qué? Para que al momento de nivelarla, esta pueda rellenar todos los espacios vacíos. ¿Ven? Entonces es importante que con una espátula vamos nivelando y vamos rellenando con ese breve exceso, poco exceso, cualquier espacio no vacío, cualquier vacío que podamos encontrar, porque hay que dejar esa fisura totalmente sellada, correctamente sellada. Entonces, un sellador de poliuretano nos puede ayudar mucho para poder darle tratamiento a todas estas fisuras que podamos encontrar en el techo e ir sellando luego con esa espátula cualquier área o cualquier parte de esa fisura que deja un hueco, ¿no? Usarla con Cicaplast. Ese es con el Sikaflex 11SC, ¿no? Ese es uno de los productos muy conocidos dentro de los selladores y también el Sikaflex 1A. Entonces, pueden consultar con su SICA local para saber cuáles son los selladores que manejan en su país dentro de la gama de los Sikaflex y recomendarle el más adecuado para sellar estas fisuras. Más conocido es el Sikaflex 11SC o también el 1A. Entonces, una vez que hemos limpiado, resanado, reparado el hormigón de los huecos, hemos hecho una correcta limpieza, hemos sellado adecuadamente las juntas, hemos reparado adecuadamente las fisuras, ahora sí aplicamos nuestra membrana líquida impermeable. Para eso, nuestras membranas líquidas base agua, por lo general monocomponentes, son membranas que ya vienen listas para aplicar, son de fácil aplicación, con herramientas muy sencillas donde no requerimos invertir en grandes equipos, solamente con un sellador, con un, no sé, un rodillo, una brocha, bueno, así le decimos aquí, vamos aplicando esta membrana líquida en toda la superficie. Y estas membranas líquidas, para que sean técnicamente aplicadas, requieren siempre refuerzos de geotextiles. ¿Por qué? Porque estas telas de refuerzo aumentan mucho su resistencia mecánica. Yo lo comparo como hacer hormigón o concreto armado. Es como meterle el fierro, el acero dentro del hormigón porque aumenta sus capacidades, ¿no?, de resistencia. Lo mismo ocurre con las membranas líquidas. Cuando nosotros trabajamos sistemas reforzados con estas telas, hacemos sistemas mucho más robustos. Recuerden, los mantos asfálticos prefabricados y las membranas de PVC o TPO que son prefabricadas, que vienen listas de fábrica, tienen una armadura, un refuerzo interno. ¿Por qué? Porque necesitan tener ciertas características de resistencias mecánicas. Las membranas líquidas son membranas que se construyen en el sitio. Entonces, eso es, ¿no? Por eso requieren también refuerzos para darle buenas características mecánicas. Es como vaciar hormigón. Las membranas prefabricadas como el asfalto o PVC o FPO o TPO es como el concreto prefabricado que ya viene listo para montar. Esos son los rollos de membranas asfálticas. En cambio, una membrana líquida es como el hormigón, el concreto vaciado en obra, que uno hace encofrados por maletas y coloca. Y a la vez, estas membranas se adaptan a la geometría, formas que pueda tener su techo. Son elastoméricas, ¿no? Son continuas y de fácil aplicación. Y cuando curan, secan, forman una membrana continua en toda la superficie. Pues no tenemos el problema de los traslapes. Sean estos concretos, superficies de concreto, pueden ser fibrocemento, madera, USB, incluso superficies metálicas o fálticas. Entonces, estas membranas se adhieren y se adaptan muy bien a estos tipos de materiales y superficies. Entonces, esto es lo que es una membrana líquida. Es una membrana que se construye en el techo, que viene en forma líquida para ser aplicado y construido en el techo. Es versátil porque se va a moldar a la forma o geometría que usted tenga del techo y es fácil para ayudar a
hacer muchos detalles complejos. Si su techo tiene muchos detalles, fácil de colocar. Por eso, estas membranas líquidas tienen las siglas en inglés como LAM, ¿no? Liquid Applied Membrane. Entonces, estas membranas líquidas aplicadas, conocidas como LAM, se adaptan muy bien. Para eso existe. Uno de los productos que queremos hablar ahora, tal vez no estén en todos los mercados con este nombre, pero es una membrana líquida monocomponente base agua con propiedades reflectivas, ¿no? Que tiene muy buen desempeño y muy buena durabilidad, ¿no? Este producto, bueno, en Perú lo conocemos como Cicafil 300 Thermic, en otros países tienen otros nombres, pueden ser Cicafil, Acryl Techo, ¿no? Un Cicatecho tal vez, ¿no? Que tiene propiedades reflectivas, ¿no? Cicatecho fresco o algo similar. Pero la característica de estos productos es que lo que va a permitir es formar una membrana continua, flexible, elástica, con capacidades reflectivas. ¿Por qué? Porque los problemas que tienen los techos no solamente, el principal problema es evitar las filtraciones de humedad o el agua en los techos, ¿no? Sino también ayudar a mejorar el confort de estos techos, para mejorar el confort interno de los ambientes que están contiguos al techo. Para eso sí se ha desarrollado las tecnologías en membranas líquidas reflectivas. Estas permiten reflejar la radiación del sol y disminuir el calor que entra al interior de los ambientes. Entonces, esta tecnología se tiene también en estos productos de membranas líquidas aplicadas. ¿Dónde se puede aplicar? Son compatibles con muchos materiales, sean porosos, lisos e incluso asfálticos. Sobre el concreto, mortero de cemento, hormigón, ladrillo, piedra, fibrocemento, tejas de arcilla, geotextiles, membranas asfálticas gravilladas, ¿no? Pinturas asfálticas, metales, maderas, recubrimientos tipo baldosas, pero que no sean vitrificadas, sino rugosas, también se pueden aplicar. Es importante que la humedad del techo esté menos del 6%. Porque la ficha técnica para este producto nos sale de 4%, pero siendo productos base agua pueden tolerar un poquito más, ¿no? Hemos llegado a aplicarlos hasta sobre 6% sin ningún problema. Las características de estos productos reflectivos que vienen en membranas líquidas es que nos ayudan a bajar las temperaturas. Por ejemplo, esto fue un ensayo que se hizo de este producto en Colombia, donde podemos ver que sobre estas tejas metálicas, como le dicen, o cubiertas metálicas de color, ¿no? Que ya vienen con un tratamiento y pintadas, se aplicó este producto en una zona y en otra zona no. Se hizo una medición con una cámara térmica y vemos la diferencia de temperatura. En el punto 1, donde no se aplicó, en la imagen derecha, pueden ver en un color medio amarillo, naranja, cómo la temperatura está sobre los 60 grados centígrados. En cambio, en el punto 2, donde se aplicó, vemos que el punto 2 tiene un color más frío, tipo un color magenta, donde la temperatura está a 36 grados, casi la mitad se está reduciendo del recalentamiento. Y esto es importante, esto no estamos hablando de aislación térmica. A veces muchas personas me dicen, ¿y cuántos grados de temperatura me baja? ¿Me va a bajar más abajo de la temperatura ambiente? No, porque estos productos lo que van a ayudar es a reflejar la radiación del sol. Porque si no le colocamos ningún tratamiento, cuando el sol golpea al material del techo, lo que va a hacer es insolarlo, va a hacer que el material va a absorber la radiación y va a comenzar a aumentar de temperatura mucho más allá de la temperatura ambiente. Por eso tenemos esta imagen. Entonces, ese exceso de calor del material que se va recalentando, aumentando la temperatura, va a hacer que por conducción térmica vaya transmitiendo, trasladando ese exceso de calor al interior de los ambientes. Y es donde comenzamos a sentir que el ambiente interior aumenta de calor mucho más allá que la temperatura ambiente. Entonces, para evitar o reducir ese efecto, se coloca una membrana reflectiva, que al momento de caer el sol refleja gran parte de los rayos térmicos, o del sol, perdón, reduciendo o minimizando el efecto de que este material se recaliente. Por eso lo vemos de un color más frío, porque tiene la propiedad de no calentarse. Esto forma parte de las tecnologías o lo que se le llaman techos fríos o cool roof. Entonces, esto es lo que hace es eso, evitar
que el material del techo se recaliente más allá de la temperatura ambiente, evitando que ese exceso de calor vaya al interior. ¿Cuántos grados puede bajar al interior? Depende. Dice, si yo antes sentía 4, 5, 8, 10 grados más, tal vez baje algunos grados más. ¿Por qué? Porque depende no solo del material del techo, sino de todos los materiales que componen esa estructura del techo. Entonces, varía mucho de una construcción a otra, porque no todos tienen las mismas características, condiciones, exposición. Entonces, pero de que va a haber una disminución, va a haber. Nosotros hemos medido disminuciones desde 4 a 10 grados en el interior, ¿no? Pero eso no quiere decir que baja la temperatura más allá de la temperatura ambiente. Si queremos lograr un ambiente más fresco en zonas muy cálidas, que estén más abajo de la temperatura ambiente, tenemos que hacer una construcción, no solo del techo, sino la envolvente, totalmente aislada. Para eso tenemos espumas, tenemos sistemas como el sistema ACE, entre otras cosas, ¿no? Y ya al techo y a los muros, a toda la envolvente, se usan paneles de aislamiento térmico especiales. Junto con esto, más estas membranas reflectivas, damos todo un sistema de aislación. Y no solamente es los materiales de cerramiento, también estamos hablando de ventanas insuladas, puertas insuladas, y evitar que en los encuentros de materiales o de estructuras se generen fugas térmicas, ¿no? Porque no hay un buen aislamiento. Entonces ya es un poquito más complejo. Pero algo muy sencillo y práctico que podemos hacer para disminuir los efectos de isla de calor y ayudar a mejorar el confort térmico es usar membranas líquidas reflectivas. Entonces eso va a ayudar muchísimo. Muy bien. Algunos ejemplos que hicimos localmente en la selva de nuestro país, zonas muy calientes del Perú, donde en un techo metálico muy sencillo, porque lastimosamente en esta parte del Perú la gente no impermeabiliza los techos porque usan techos muy empinados, materiales muy económicos y con eso, entre comillas, resuelven su problema de humedad. El problema es que estos materiales no duran mucho, se están gastando en cambiar. Pero si se le hace una protección con una membrana líquida que a la vez protege el metal de que se corroa y le ayuda a bajar la temperatura, entonces esto está cambiando mucho la percepción que tiene el usuario entre estas tecnologías. Y con materiales o herramientas muy sencillas para medir la temperatura, vemos una disminución del material de 11 grados del metal. Solamente dándole 2 pasadas del producto se logró eso. Imagínense si logramos aplicar todo el sistema completo, la disminución va a ser un poquito mayor, ¿no? Pero eso es lo que hacen estas membranas líquidas reflectivas. ¿Cómo funcionan? Vamos a ver acá un breve video de nuestro corporativo para que veamos. Este es un caso muy común y es muy práctico saberlo en nuestras membranas líquidas. Generalmente en nuestros mercados el uso de membranas asfálticas como medios de impermeabilización es muy difundido. Cuando estas membranas prefabricadas ya llegan a su vida útil, ¿no? Ya están en la parte final de su vida útil y se les quiere dar una nueva vida, mejorarlas, o darles una mejor protección o ayudarles a que tengan mejor comportamiento térmico, algunos piensan en retirarles y ponerles otro material. Pero si estos sistemas asfálticos están muy bien instalados, se los puede recuperar o mejorar su desempeño con membranas líquidas reflectivas como este Cicafil 300 térmico. Al final, sin necesidad de retirar, podemos reimpermeabilizar todo el techo y darles propiedades térmicas que nos ayuden a tener este efecto de reflexión y mejorar la temperatura. Para demostrar cómo funciona eso, se pueden representar en pequeñas maquetas, como vemos ahí, cómo funciona este sistema, ¿no? Se calienta una maqueta en un techo, un material recubierto con esta membrana líquida reflectiva, Cicafil 300 térmico y otro no, y cuando cae el calor, lo que hace es que hay una diferencia, porque se coloca una termocupla debajo del material para medir cuánto es la ganancia o no de calor, y hay una diferencia de 10 grados de temperatura. Ese efecto se ve reflejado en las cubiertas, ¿no? Entonces, esta es la característica de estas membranas líquidas reflectivas, de la línea de Zika. Entonces, converse con la Zika local de su país y pregúntale si tiene localmente alguna de estas tecnologías para que ustedes nos puedan aplicar también en sus proyectos. Porque cada vez más la tendencia ambiental para cuidar nuestro planeta, nuestro país, nuestra ciudad, es apelar a estos tipos de tecnologías. Cada vez más se van difundiendo y de verdad son muy prácticas, ¿no?
Yo lo he aplicado en muchos proyectos, incluso en mi vivienda, y funciona muy bien. Hay una muy buena mejora de la sensación térmica, aparte que ya está protegido de filtraciones de humedad del agua. ¿Cómo prepararlo? Siempre es, siempre es bueno aplicar una imprimación. Y la imprimación para esos productos monocomponentes fase agua es diluirlo con agua. Muchos nos preguntan, oye, Zika, ¿por qué tus membranas líquidas tipo de esta línea Zicafil, Acriltecho, Cicatecho, Zicafiltecho, no le pones antes una imprimación? No coges un Cicalátex o un látex algunos países tienen Discobón, entre otros, y sellas la superficie y luego aplicas. ¿No es mejor? ¿Mejora la adherencia? Sí, se puede usar. Pero la ventaja de las tecnologías que Zika trae es que la calidad de la resina que tienen nuestros productos es tal que solamente diluyendo con un poco de agua, dependiendo del tipo de producto, 10, 15, 20, 25%, formamos unas capas imprimantes. El producto sirve para imprimar. Entonces, soltando un poco el producto con agua, diluyendo el producto con agua, por la calidad y la cantidad el tipo de resina que tiene, trabaja como un excelente imprimante. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que usted va a ahorrar costos de comprar otro producto como un imprimante. Y si le faltó, ¿qué hacen? Otra vez ir a comprar y puede retrasar su proyecto. Con estos productos no, porque estos mismos productos puede usarlo como capa imprimante. Por eso, siga las recomendaciones de las hojas técnicas de los productos de su país para que vea si requiere o no un imprimante adicional según el tipo de superficie. Pero por lo general, para las superficies porosas, que es donde más reciben imprimaciones, el mismo producto puede trabajar como un imprimante, solo diluyéndolo con agua. Entonces, esa es una de las ventajas que usted tiene con usar estos productos de Zika. No tiene que estar gastando en otros productos imprimantes para poderlo hacer. Y no lo necesita por la calidad de nuestros productos. Entonces, una vez que se ha diluido, vamos a ver un video referencial de una de nuestras líneas de membranas líquidas reflectivas. Se le coloca agua. En este caso, este producto recibe 25%, pero el Cicafil 300 Thermic recibe de 10 a 20% de agua, de 15 a 20% de agua. Entonces, sobre la superficie ya previamente limpia, resanada y tratada, se aplica el imprimante. Primero trabajamos los detalles y luego en el resto de toda la superficie. Es importantísimo hacer una correcta aplicación e imprimar toda la superficie para dejar una capa que me sirva de un promotor de adherencia. ¿Por qué? Porque la imprimación cumple un papel muy importante. En los materiales que son muy porosos, sella toda la porosidad y me ayuda a prevenir el problema de la desgasificación del concreto. Ese es el problema donde el concreto comienza a botar aire y en los recubrimientos líquidos, si no he sellado previamente con un imprimante el techo, van a comenzar a aparecer unos huequitos conocidos como pinholes. Entonces, esto se presenta porque no hay una correcta imprimación de la superficie antes de la aplicación de un producto o un recubrimiento. Entonces, si usted hace correctamente la imprimación, porque estos productos son muy densos, va a evitar que ocurra este fenómeno. Para hacer una correcta imprimación en climas muy cálidos, es importante hacerlo con temperatura descendente, o sea, en horas de tarde a noche. ¿Por qué? Porque en las temperaturas descendentes, el concreto, los materiales porosos se contraen. Entonces, al contraerse porque comienzan a enfriarse, reducen la cantidad de aire que van botando. En cambio, si lo hace muy de mañana o a mediodía, donde la temperatura comienza a calentar mucho el material, este material se dilata y al dilatarse presiona los poros y comienza a botar mucho aire atrapado. Y esto empeora si el techo está húmedo o tiene muy pocos días de haber sido construido. ¿Por qué? Porque hay agua dentro atrapada y con la evaporación va a botar una mayor cantidad, ¿no?, de aire o vapor, y en esto va a ocurrir que su recubrimiento va a formarse en muchos poquitos. Por eso es importante seguir las recomendaciones, ¿no? Entre ellos, una correcta imprimación. Ahora, una vez que hemos imprimado la superficie, y está toda imprimada, debemos trabajar la impermeabilización ya del techo. Pero para impermeabilizar el techo, ¿debemos empezar por dónde? ¿Por todo el techo? No. Debemos empezar siempre por los detalles. Y como dice el refrán, el diablo está en los detalles. ¿Por qué? Porque puede hacer un trabajo hermoso, perfecto en todo el área,
pero hay detalles que no tomo en cuenta y por ahí comienza a tener problemas de filtración. Los detalles más comunes son encuentros de muro con, o los parapetos o los muretes con los techos, elementos pasantes, etcétera. Pero en todos esos detalles siempre es bueno reforzarlo con telas de refuerzo. Generalmente las telas que se manejan pueden ser de poliéster o de vidrio. Consulte con su cita local para ver cuáles telas de refuerzo tienen localmente en su país para poder reforzar esos detalles. Con eso mejora mucho el desempeño de la membrana líquida en estos elementos que tienen diferentes rigideces y se puede tener mucha vibración o movimiento y pueden generar rotura. Para prevenir eso, se refuerza. ¿Cómo se hace? Usando estas telas de refuerzo que nos ayudan a mejorar este desempeño, este comportamiento mecánico de la membrana líquida. Además, sirve para reforzar todo un sistema. ¿Por qué es importante la tela de refuerzo? Porque la tela de refuerzo o estas telas lo que hacen es aumentan o distribuyen mejor los esfuerzos o movimientos que se pueden generar en la losa y lo distribuyen en mayor área superficial de la membrana. ¿Por qué? Porque si yo tengo imagínense, una microfisura o una fisura y donde el producto lo ha cubierto, lo ha puenteado y queda este espacio, pero esta membrana líquida no tiene ninguna tela de refuerzo embebida, lo que puede pasar es que cuando esta dilata o se abra, tal vez porque comienza a aparecer una fisura posterior, la membrana líquida va a estirar. Imagínense, puede tener 300, 200, 350, 400, 500% de elongación. Pero si el movimiento que se genera es más allá de la capacidad de elongación, lo único que va a trabajar, lo único que va a trabajar estirándose no va a ser toda la membrana, ¿no? Porque si yo cojo una membrana libre, que no está restringida, ¿no? Lo apliqué, lo saqué, mira, acá tengo, y lo estiro, puede ser muy flexible, pero cuando la coloco y este se adhiere en la superficie, lo único que va a trabajar es la área o la parte de la membrana que está puenteando este vacío. Y si para mi mala suerte este vacío se abre más allá de lo que la capacidad de elongación de la membrana tiene, se estira demasiado. Por poner un caso, por lo general una membrana líquida acrílica estándar tiene entre 200% de elongación. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo, yo tengo un área de una microfisura de 1 milímetro con un área de membrana de 1 milímetro que está puenteando. Y esta fisura se abre de 1 a 4 milímetros, en un caso extremo. Lo que va a ocurrir es que la capacidad de elongación de esta membrana, que era de 200, se va a ver vencida. ¿Por qué? Porque la elongación superó los 200, llegó a 300%, como vemos en esta ecuación, ¿no? En esta formulita que hemos hecho. Pero si esa misma membrana yo la refuerzo con una membrana, con una tela de refuerzo, en este caso de poliéster, lo que va a hacer es que cuando ocurre este fenómeno, el esfuerzo ya no se va a concentrar solo en esta área tan pequeña de 1 milímetro, sino se va a repartir 40 o 39 veces en una mayor área de membrana. Entonces, ahora ya no es 1 milímetro, sino es 40 milímetros de sección de membrana que va a resistir ese esfuerzo. ¿Cuánto se refleja eso en una elongación? Gracias a que esta membrana distribuye ese esfuerzo, como vemos en la fórmula, solamente se da una elongación de 8%. Entonces, 8% está muy por debajo de la capacidad de la resistencia de esta membrana elongada. Entonces es más controlada. Eso va a cuidar que mi sistema impermeable de membrana líquida permanezca estable, durable, seguro por mucho más tiempo porque está reforzado. Por eso todos los sistemas que van reforzados son muy profesionales, son muy durables, son muy resistentes. En Perú, la mayoría de nuestros proyectos que hacemos con contratistas para grandes proyectos o proyectos empresariales, siempre usamos sistemas totalmente reforzados. Eso garantiza al contratista, al ingeniero, al proyectista, que el sistema de impermeabilización que él ha usado sea durable y la resista por muchos años como él espera, ¿no? Como él lo proyecta. Por eso es muy importante identificar todos los detalles que yo voy a tener en mi proyecto para especificar que ahí siempre se refuerza. Y debería reforzarse en todo el sistema, acá lo hacemos en todo el techo, pero más especial interés son en los detalles.
Por ejemplo, encuentro de un techo con un borde. ¿Cómo se puede hacer? Ese es un ejemplo muy didáctico, ¿no? Cómo hemos ido capacitando para que entiendan cómo se hace el refuerzo, porque algunos ponen telas por poner y no tiene un sentido. Primero, se hace un botón que es un refuerzo muy puntual en los aristas y los vértices interiores, de 10 centímetros de diámetro, se corta hacia el centro de esa circunferencia, se hace un cono y se coloca en la esquina. Ese es el primer refuerzo que se hace. Una vez que eso ya está fijo, colocado, se coloca una tela, por lo general de 30 centímetros, 15 hacia arriba y 15 hacia abajo, ¿no? Y se pone en L. Se dobla la mitad, se abre y se pone en L. Pero un lado tiene que dar la vuelta completa. No se ponen dos telas así. Un lado cruza. ¿Para qué? Para reforzar ese doblez. Entonces quedaría así. Esa tela no solo va en este sentido, sino que esta misma sin cortar se dobla y permite un mayor refuerzo. Y la tela que viene, esa sí solo se pone hasta el tope y cubre ese doblez. Y cuando se coloca ya queda totalmente cubierto, ¿no? Entonces se procede a aplicar el producto y todas esas telas se fijan con el mismo producto. Eso es lo bonito. Las membranas líquidas ayudan a cubrir y colocar estas telas sin ningún problema, ¿no? Se van colocando, se hace todo el proceso, se imprima, se deja secar, se ponen capas puras y se van colocando la tela, ¿no? Por eso es muy importante que el momento de aplicar los contratistas, los operarios o personas que van a hacer ese trabajo se protejan muy bien las manos, usen guantes resistentes que pueden ser los de nitrilo, ¿no? Que son guantes muy resistentes de estos colores. Y se van colocando, se va fijando la tela en toda la superficie, con las diferentes herramientas. Por eso hay que tener herramientas pequeñas, manuales, para poder hacer este trabajo sin ningún problema. Y se va fijando. Si tenemos drenajes, los drenajes también se pueden reforzar con estas telas de refuerzo. Entonces, para eso se puede cortar unas especies de flecos en esta tela que me permiten dar vuelta a la tela de refuerzo y colocarlo dentro del drenaje. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es cortando tiras trapezoidales que se van traslapando y van girando y van reforzando todo el encuentro entre la boca del sumidero y la parte de adentro y de afuera, porque justo en este borde a veces el tubo, si es plástico, tal vez un PVC, no adhiere muy bien al concreto, al hormigón y genera un borde, fisuras que por ahí está filtrando el agua. Algunos tratan de echarle una silicona, un Sikaflex, pero eso no le soluciona correctamente ese sello que él quiere hacer. Y esa es una forma adecuada. Una vez que se ha colocado esto, se pone un parche cuadrado y se corta en medio y se deja totalmente aplicado, ¿no? Y nuevamente esa tela se sella con el mismo producto. La tela tiene que estar muy bien embebida de la membrana líquida para que quede correctamente adherida, ¿no? Se va colocando, se va fijando, se va pegando con la tela y se coloca. Y queda totalmente cubierta, puesta y adherida. Elementos pasantes como tubos de ventilación o cualquier ducto que pueda ocurrir, que pueda atravesar, perdón, esta losa, también se puede reforzar con estas telas de refuerzo. Igual se hacen estos flecos, por ejemplo, se puede sellar al borde del tubo antes de hacer todo este trabajo con un cordón de Sikaflex, ¿no? Y se hace el refuerzo, ¿no? Se coloca la tela y luego para tapar esos flecos que están en la base se coloca un refuerzo de una tela donde se abre la boca un poquito, hay 1 centímetro, medio centímetro menos que el diámetro del tubo para que este entre un poquito a presión, ¿no? Se aplica el producto, se sella y se va colocando, ¿no? Y todo eso se fija con la misma membrana líquida. Y así queda totalmente el tubo protegido, revestido, ¿no? Está reforzado y ahí, con todos esos detalles trabajados, téngalo por seguro que en esos puntos el agua no va a ingresar con facilidad, porque está totalmente sellado. Otros ejemplos de cómo usamos la tela para que se puedan reforzar. Por ejemplo, ya en obra, en los parapetos, usamos cintas mástica y cintas de papel, cintas de carrocero que le dicen, para poder proteger parte de la zona que no queremos aplicar el producto
y se coloca la membrana líquida en ese detalle que yo quiero trabajar. Previamente yo he presentado la tela, la he cortado a la longitud que la voy a colocar, a la altura que la voy a tener, y voy echando el producto y voy fijando la tela para reforzar este encuentro, este detalle. Este es importantísimo. Los refuerzos con la tela en los detalles nos dan la garantía de evitar filtraciones en estos puntos críticos, porque puede que hagamos el trabajo muy bien en todo el techo, pero nos olvidamos justo de estos detalles. Una o dos personas muy bien pueden hacer este trabajo sin ningún problema. Esto garantiza que el detalle quede muy bien construido. Y se retira la cinta, ¿no? Inmediatamente en fresco para dejar el área totalmente aplicada. Después de eso tenemos otro, ¿sí? Ese es un detalle. Y una vez que hemos abarcado todos los detalles, hemos reforzado los detalles, hemos aplicado con estas telas todos estos detalles, recién salimos con el techo. Y para hacerlo es más fácil. Por ejemplo, para el caso de Cicacil 300 Termin, nosotros acá hemos definido un sistema muy robusto de 1.8 litros por metro cuadrado que tiene una imprimación 3 capas de acabado puro y la tela. Con esos 1.8 garantizamos que el producto puede tener, con un correcto mantenimiento, una muy buena vida útil de desempeño, superior a los 10 años, ¿no? Entonces, aplicamos este sistema en la cubierta, colocando su imprimación, dejándolo secar, colocando una capa pura, extendiendo la tela, ¿no? Fijando el producto con la tela y colocándole capas abajo. Más o menos respetando siempre áreas, porque para hacer correctamente la aplicación en una área tal vez muy grande, siempre es bueno para que sepamos que estamos aplicando las cantidades adecuadas de producto, poder trabajar áreas. Por ejemplo, si nosotros decimos que el producto, como vemos aquí, vamos a tomar este sistema, 1.8 litros por metro cuadrado. ¿Cómo yo aplico este 1.8 litros por metro cuadrado? 200 mililitros de capa de imprimación, 600 mililitros de capa pura, para la primera capa pura, la tela, y 2 capas adicionales de medio litro. ¿Cómo hago este control? Muy sencillo. Yo digo, un balde de este producto puede traer 20 litros, digamos unos baldes de 5 galones, aquí en Perú tiene 20 litros. Entonces, si a mí me dicen que en la primera capa de imprimación con 20% de agua tengo que usar 200 mililitros por metro cuadrado, yo digo, ¿cuánto me rinde un balde de 20 litros? Usted divide lo que trae el balde 20 litros entre los 200 mililitros que tiene que usar el producto y usted dice, un balde me da de rendir para 100 metros cuadrados como capa de imprimación, más 20% de agua. Entonces, si usted sabe que un balde de 20 litros le va a rendir 100 metros cuadrados, usted hace un área que puede ser entre, por ejemplo, 20, usted hace un área de 20 por 5, ¿no? O puede hacer un área, usted dice, no, yo no tengo esa 25 por 4. Usted distribuye esos 100 metros cuadrados según el área y la forma que usted tenga su techo. Entonces, marca esa área, tal vez de 20 por 5, ¿no? 20 por 5 y pone un balde y le dice a su operario, mira, este balde con 20% de agua que vas a diluir, tienes que aplicarlo en toda esta área de 100 metros cuadrados, de 25 o 20 por 5. Entonces, ni te falta ni te sobra. Entonces, el operario va, coloca usted y él comienza a aplicar. Entonces, de esa forma distribuye el material correctamente en toda la superficie. Porque si no le damos un criterio de control y aplicación, el problema va a ser, hemos visto, que no va a haber un adecuado de la cantidad de producto que se coloca. Y por ende, en una zona puede haberle a alguien echado más capas, en otra zona pueden echarle menos capas, y al final, si queremos hacer una revisión destructiva y cortamos un pedazo de membrana, vamos a ver totalmente desigual. Una zona muy gruesa, una zona demasiado delgada, se no respeta el espesor que uno tal vez ha querido poder conseguir. Y así se hace por cada capa, ¿no? La siguiente capa de 600 mililitros, pues si es 600, yo divido 20 litros entre 0.6 y me doy cuenta que
un balde de 20 litros para la primera capa pura me rinde 33 metros cuadrados. Entonces yo puedo dividir esos 33 tal vez entre 6 o entre 5 y yo digo 6.6 por 5. Entonces marco 6.66 por 5 y le digo, mira, este balde en esta área para la siguiente capa pura. Que sí va avanzando de forma pareja. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Es una regla de 3 que podemos usar para hacer una distribución adecuada del consumo por metro cuadrado. Y así como vemos en la imagen, vamos a garantizar que el producto se aplique adecuadamente, lo distribuimos, se distribuye y se aplique homogéneamente sin que haya zonas del techo que tengan más producto y otros menos producto. Si vamos a tener la seguridad, podemos hacer una planilla de control, una planilla de calidad para presentarlo si estamos aplicando en un proyecto que tiene supervisión y hay que presentar documentación. Tenemos un plan de aplicación, control, que cualquiera puede revisar, incluso cruzar información para ver cuánto producto salió del almacén, cuánto se colocó, qué área se avanzó. Entonces ya tenemos un adecuado tren de trabajo que se puede monitorizar y demostrar que es un trabajo de calidad. Y como vemos aquí en este video, ya una vez que hemos trabajado todos los detalles, la aplicación es muy sencilla. Las partes planas, antes del techo, salen mucho más rápido. Se aplica la imprimación, se deja secar, se va aplicando la primera capa pura. Sobre la primera capa pura fresca, no hay que esperar que seque. Sobre la primera capa pura fresca se extiende este tela de refuerzo, este rollo. Se va extendiendo, ¿no? Mientras uno va aplicando producto por delante, el otro va presionando sin cargar para fijar y pegar la tela en toda la superficie. Y luego vienen las capas de sellado sobre la tela. Y de esa forma vamos aplicando y conformando nuestra membrana líquida en toda la superficie. En metales es más sencillo. ¿Por qué? Porque en una superficie de un techo metálico que ya viene recubierto, no se requiere mucho. A veces se requiere solo darle 2 o 3 capas de producto, ¿no?, en la superficie. Y con eso protegemos. Lo mínimo que podemos aplicar en un techo metálico es 1 litro por metro cuadrado. Entonces, cuando se aplica, por ejemplo, este es un caso que vimos de los techos de la selva. Aquí son techos muy livianos, muy ligeros, sobre una madera. Cogemos este producto reflectivo en zonas muy calientes y protegemos techos metálicos que no se protegen a veces, con nuestra realidad peruana, por temas de costo, por cultura de construcción, luego se dañan, ¿no? Están todos oxidados. En lo que ven al fondo, en estos techos oxidados no se está aplicando, se está aplicando sobre techos nuevos o calaminas, como le decimos acá, techos metálicos nuevos que han sido cambiados, y se está aprovechando para protegerlos y evitar que se corroan, a la vez que se le está dando una protección reflexiva. Entonces es muy fácil de aplicar. Miren, aún en esta forma tan irregular que tiene el techo, una membrana líquida se destaca por su adaptabilidad, flexibilidad. Se adapta a la forma que tiene esta cubierta sin ningún problema, ¿no? Entonces tenemos la seguridad de poderlo aplicar. Incluso hasta en proyectos tenemos estas famosas tejas que le dicen de aluzinc o de zinc o techos metálicos de zinc, que después de un tiempo comienzan procesos de corrosión, se envejecen, se ensucian, se calientan mucho, generan filtraciones. Entonces, después de resanarlos, tapar los huecos, reparar las zonas de corrosión, se puede aplicar este producto en toda la superficie, ¿no? Incluso sobre estos techos se colocan telas de refuerzo sin ningún problema. Al final tenemos una superficie totalmente rejuvenecida, porque quienes hacen estos techos metálicos dicen ya, con esto es suficiente, pero no se dan cuenta de los problemas que se les va a venir por faltas de mantenimiento o sencillamente porque piensan que ese techo no le va a pasar nada. Pero podemos recuperarlo, mejorarlo, impermeabilizarlo y protegerlo con estas tecnologías de membranas líquidas reflectivas. Ahora, para ya entrar a los 2 últimos puntos de esta parte es, ¿qué pasa si yo quiero colocarle un acabado a mi techo para hacer una terraza? O, como algunos dicen, yo quiero seguir construyendo. ¿Qué puedo hacer? Se hace un sembrado de arena de cuarzo. ¿Qué es? En la última capa fresca del producto se riega arena de cuarzo. Tiene que ser una arena entre media gruesa para generar una muy buena superficie de anclaje para colocar, ¿no? Podemos usar de nuestra línea Cicadur, Cicadur serie 500, Cicadur arena.
que son arenas técnicas de cuarzo, de granulometría controlada, que me permiten, primero, proteger la membrana líquida como una barrera alcalina, porque el cemento, los materiales de cemento, son altamente alcalinos que pueden dañar la membrana líquida, generalmente estas acrílicas fase agua, ¿no? Entonces se colocan una barrera alcalina. Y a la vez me da una gran rugosidad para generar una muy buena superficie de anclaje, para que ésta pueda servir de anclaje mecánico y un muy buen adhesivo para baldosas cerámicas, o no sé cómo le dicen en otros países, disculpen que no sé todas las terminologías en sus países, pero para pegar, este pegamento para pegar tiene que ser de muy buenas prestaciones. Tal vez un tipo C2, ¿no? Mejorado, ¿no? Aquí lo conocemos como pegamentos tal vez extra fuertes, blancos flexibles, pegamentos cementicios mejorados para tener una muy buena adherencia. Vamos a ver un breve video desde un aplicador español que se usa mucho en otros países. Se aplica una membrana líquida de cita, pueden ser estas acrílicas o de poliuretano, y inmediatamente mientras la última capa, la última capa, está fresca, se riega, se hace un riego de arena de cuarzo, en este caso fue un citador 510, una granulometría de 2 a 3 milímetros. Acá en Perú usamos granulometrías de 0,8 a 1,7 milímetros, a 2 milímetros, ¿no? Que permiten dejar una textura muy rugosa, ¿no? Este es el trabajo, solo se riega. Se riega la arena, se satura, miren cómo está totalmente saturado, en toda esta parte que ustedes ven está saturado. No es que no se nota la membrana líquida que está por debajo, seca de un día o 2 días y se quita o se barre el exceso, ¿no? Como vemos aquí. Entonces fue un proyecto de más de 5.000 metros cuadrados porque requerían colocarle un acabado duro, una protección dura, una losa de cemento, luego un pastelero que se coloca unos ladrillos tipo arcilla que se colocan de acabado porque en ese techo iban a hacer muchas actividades en esta empresa. Entonces se hizo un sistema invertido con su pendiente, su membrana líquida reforzada, se sembró con cuarzo para protegerlo y darle un anclaje. Y después de haber sembrado se barrió todo el exceso y se retiró, ¿no? Miren la textura que nos deja, es una textura muy rugosa para dar un muy buen anclaje. Y de ahí ya se coloca todo el sistema para el piso, ¿no? Acá se hizo un piso de cemento, se colocó una malla electrosoldada de acero y se comenzó a trabajar veredas, ¿no? Caminos de cemento, que le decimos vereda de cemento, y otras partes se colocó este acabado de un ladrillito que se les dice ladrillo pastelero, un ladrillo muy delgadito, ¿no? Forma cuadrada y protege toda la superficie. Entonces, se pueden hacer acabados, se pueden instapar, colocar porcelanatos, grés, cerámicos, o estos acabados de pisos de cemento, o estos famosos pasteleros que se usan en nuestro país mucho, sí. Y para eso se hace un riego de arena previo. Entonces, recuérdenlo, si tú quieres seguir construyendo o quieres ponerle un acabado de piso, impermeabiliza previamente, dale un riego de arena y haces el acabado que tú deseas. Y una recomendación final es que siempre en los bordes, si es que yo no puedo perder el producto dentro del aplanado, tarrajeo que se puede hacer en la pared, tal vez en una bruña, en una junta, y luego lo sello, le puedo poner estos perfiles metálicos, ¿no? Sellados con Sikaflex y atornillados a la pared, pero encima, ¿no? La membrana está acá, el perfil se atornilla arriba, nunca se atornilla traspasándolo con sellos de neopreno, un sello hermético para evitar que se meta el agua y algunos lo sellan arriba con su Sikaflex. En el caso de elementos pasantes como tubos de ventilación, se les pueden sellar en una abrazadera metálica. Algunos le hacen un ligero cordón con Sikaflex, le ponen la abrazadera, ajustan, ya queda eso totalmente sellado para evitar que alguien, porque siempre pasa, alguna persona, algún curioso, o alguna ave, dependiendo de dónde estemos, puede rascar eso y puede querer desprender, ¿no? Esta membrana de ese borde. Entonces siempre se protegen los remates para darle mayor resistencia. Bueno, de esta forma tenemos un proyecto de impermeabilización durable, ¿no? Muy bien trabajado, tomando todos estos puntos a tener en cuenta en consideración. Ahora sí,
Me gustaría escuchar y atender las preguntas. Gracias, disculpen este tiempito que nos hemos pasado. Tenía programado 1 hora, 1 hora y 10, ¿no? Pero con todas este percance nos vamos a pasar un poquito más. Pero trataré de resolver las preguntas rápidamente. Permítanme detenerlas. Y para poder ver el chat, que debemos tenerlo, que no lo veo. ¿Veo? Aquí está. Bien, seguramente tienen preguntas. Permítanme revisar cada una de estas y eh, poder responder a sus consultas. Ok, vamos a empezar. Muy bien, dice, primera consulta. Muy bien, dice, creo que este es creo que el nombre está arriba, y creo, de Juan Francisco Castillo. Dice, en el caso que la superficie a tratar no tenga pendiente, ¿qué mortero de Sika me recomienda para realizar las respectivas pendientes? Muy bien, hay que tomar en cuenta que los morteros que podemos tener generalmente son, bueno, en nuestro país tenemos morteros de reparación, ¿no? Pueden ser autonivelantes, que son los graus, o morteros pastosos. Por lo general, estas pendientes, dependiendo de cuánto hay que hacer, se pueden usar morteros de reparación, que se tienen algunos, en algunos países, creo que en Colombia, hay unos morteros que pueden estar entre 5 milímetros, 1 centímetro o menos, y como son pastosos, se podrían usar con un puente de herencia adecuado, que es un puente de herencia acrílico, que es un tránsito peatonal leve, para darles algunas pendientes. Por lo general en nuestro país se hacen con mezclas de arena y cemento nada más, ¿no? Para darle se les llaman contrapisos, sobrecargas, para darles esas pendientes. Algunos sí han usado nuestros morteros como nuestra línea de reparación Cicarret en versiones de mayor volumen, de 30 kilos, para ciertas zonas darles pendientes. Yo sugiero, como puede haber diferentes productos cementicios que pueden cumplir esta función, consulte con su cita local para ver cuál, si tiene algún mortero adecuado, pastoso, tixotrópico para darles. Pero a veces lo más común o económico es hacer una mezcla de arena y cemento, mejorarle con tal vez un látex en algunos casos, ¿no? Algún aditivo, ¿no? Para darle ciertas características y vaciarlo. Pero si tienes algún mortero pastoso, tixotrópico, como nuestra línea Cicarret, que te permite aplicar capas, lo puedes hacer, ¿no? Perdón, fue la consulta. La siguiente consulta es, a ver, que hasta el fondo el mar. Generalmente para poder proteger los sustratos metálicos o los materiales metálicos, se usan imprimantes anticorrosivos, ¿no? Generalmente tienes que usar si en tu país Sika no tiene algún imprimante anticorrosivo, puedes usar algún imprimante comercial en base epoxi y sobre eso puedes colocarlo, ¿no? Generalmente nosotros en algunos países se pueden tener Sika Metal Primer o algún imprimante epóxico para metales específicos, ¿no? Ahí no todos los países tienen todos los productos, así que te recomendaría poder consultar cuál imprimante puedes tener ahí a la mano para que lo puedan usar o recomendar, ¿no? Aquí por lo general usamos algunos imprimantes epoxi que son comerciales en el mercado. Estamos introduciendo algunos para Sika muy pronto que también usaremos aquí localmente. En planchas de OSB se puede aplicar, sí, se puede aplicar. Hemos aplicado sobre diferentes planchas de OSB el producto en las centrales líquidas base agua sin ningún problema, ¿no? Puedes hacer una prueba tal vez para saber si estas planchas de OSB son compatibles las que tienes en tu mercado
puedes aplicar en una zona, hacer un corte, hacer un pelado, para ver qué tan sucedido. En caso que tengas problemas de adherencia, puedes sellarlo con un imprimante epóxico 100% sólido, que en nuestro mercado se conoce como la línea Cicaflor 161, que puede ayudar mucho, ¿no? Perdón, se activó una alarma más. Mil disculpas. Dice, ingeniero Víctor, tengo una consulta al ingeniero Víctor. Permítame hacer una pausa hasta que ese ruido se apague. Hola, Jim. Listo. Sí, hola, discúlpame. Una persona está preguntando si puedes compartir la presentación por correo, en PDF. Gracias. Ok, en el caso de las presentaciones, sí, las podemos pasar tal vez por PDF. Yo tendría que coordinar contigo, Álvaro, no sé si a las personas que no Puedo están por poner correo. puedo poner su email aquí en chat para que las personas soliciten a usted. ¿Sí? Por supuesto, si alguien está interesado, Álvaro, deja el correo, me escribe y yo comparto la presentación en PDF para que lo puedan revisar o cualquier otra consulta, ¿no? Para no alargarlo. Más, tal vez, en tema. Solo algunas preguntas más, de verdad, hay varias, pero están muy espaciadas. Disculpen la demora. Hay una pregunta que me hace el ingeniero Víctor, dice, ¿se puede hacer un proceso o un proceso de impermeabilización cuando el hormigón está en proceso de fraguado? No. Se recomienda que la impermeabilización se haga cuando el hormigón o el concreto ya fraguó, mínimo 28 días, donde nosotros podamos medir una humedad del concreto del hormigón menor al 6% para los productos que son base agua. Y si usa una membrana líquida base solvente tipo poliuretano en nuestras líneas Cicalastic 612, menos del 4%. Entonces nunca se hace en proceso de fraguado, sino cuando este ya haya terminado. Por lo general, 28, dependiendo, son zonas muy húmedas, 30 días, ¿no? Menos de eso, se tiene que hacer un control constante de la humedad del concreto para ver en qué momento este tiene menor al 6%, en el caso de los productos base agua, menor al 4%, si queremos aplicar un sistema de impermeabilización con un acabado o con una característica que sea en base solvente. Interesante. Después de haber sellado con el mortero, resanar y haber sellado con el Cicaflex, ¿cuánto tiempo hay que pasar para aplicar el impermeabilizante? Hay que revisar las fichas técnicas. Por lo general, nuestros morteros de reparación, estos morteros de reparación, aunque ganan resistencia y ya están duros en pocos días, un par de días, hay que esperar por lo general mínimo de 5 a 7 días para que se haya evaporado toda la humedad y poderle aplicar la impermeabilización. Por eso estos trabajos se hacen antes. Y en el caso de sello, de 24, ideal 48 horas después de haberlos aplicado para poder aplicar este impermeabilizante. Ya. Aquí hay una pregunta. También dice, ¿qué pasa si yo tengo un techo? Lo estoy resumiendo la consulta, que ya es tiene muchos años de construido y entiendo que puede presentar corrosión. Antes que impermeabilizar, yo les recomiendo que hagan una revisión del estructura. A veces cuando uno levanta los ojos al techo y ve que comienzan a aparecer fisuras, que es una losa de hormigón o de concreto que tiene viguetas, ¿no? Acá le decimos porque una losa ligera porque tiene unas pequeñas viguetas en el techo que se colocan unos ladrillos, o puede ser una losa maciza con malla. Según el proceso constructivo que se haga en su país, lo primero que se tiene que ver es a qué se deben estas fisuras. Si tiene una exploración, un picado, yo veo que la armadura, el fierro del techo está corroída, yo primero tengo que hacer una evaluación con un ingeniero especialista para que él me diga y determine si esa corrosión es superficial o no, si se ha adelgazado la sección del acero,
y la sección que ha perdido ya no le permite trabajar correctamente al concreto, a la losa o no. Entonces tengo que hacer todo eso. Entonces, después de recibir la evaluación de un experto, un especialista, un ingeniero, y esté evaluado cuál es el estado, se puede hacer el tratamiento. Si él dice, no, retiren eso, cambien el acero, limpien, coloquen un producto para protegerle, hagan limpieza del acero, SICA puede ayudarles con productos para hacer ese trabajo. Solo después de haber revisado y visto que las condiciones estructurales de ese techo son óptimas o correctas o ya han sido reparadas, se puede hacer la impermeabilización. Entonces, ¿por qué? Porque si yo impermeabilizo y luego resano, maquillo el techo y lo dejo así, puede que funcione la protección, pero se va a ir corroyendo y debilitando la estructura y no sabemos con el tiempo. Por ejemplo, en el Perú vivimos en una zona sísmica. Entonces, si no le damos atención a ese tema estructural ante un sismo, un movimiento, un terremoto, países como México, entre otros, todos los que estamos cerca del cinturón del fuego del Pacífico, estamos expuestos. Por eso tenemos que garantizar que en nuestros trabajos estos temas no los pasemos a segundo plano. Entonces, si vemos problemas de corrosión, primero revisémoslo. Tenemos morteros de reparación, epóxicos, protecciones después de limpiar el acero para evitar que se siga corroyendo, entre otros sistemas. Pero quien va a dar la recomendación son ingenieros especialistas que van a determinar cómo está la estructura. Y de ahí pueden contactar con su cita local para que un asesor técnico les pueda indicar dentro de las recomendaciones que le ha dado el especialista cuáles son los productos que pueden usar para hacer esos trabajos de reparación. Después de eso, hagan la impermeabilización como le hemos recomendado. Sikaflex CFC 1A, 1A+. Bueno, hay variación. Todos son de poliuretano. Pueden variar por su elongación, por algunas características. Pero usen el sello adecuado. Los dos más comunes que hemos usado en estos mercados son 1A y 11CC+, ¿no? 11CC o 11CC+, ¿no? Esos son los productos característicos. Si en su mercado hay otros productos de poliuretano de Sikaflex, consulte para ver si estos los puede usar para sellar las fisuras del techo o porque hay algunos que tienen objetivos, están enfocados en otros usos, entonces aunque son muy similares, siempre es bueno hacer la consulta para saber si lo pueden usar o no. Las membranas líquidas son elásticas, por supuesto, tienen que ser elásticas para tener capacidad de formación. ¿Por qué? Porque los techos siempre se dilatan y contraen, y ese movimiento tiene que ser acompañado con la membrana líquida. No tiene que ser rígida. Y a veces eso es un error. Hemos encontrado en techos productos de zinc, por ejemplo, que sirven para cisternas, piscinas, que son morteros impermeables rígidos colocados en el techo. Claro, como dicen, como es impermeable y yo quiero colocar un acabado, entonces no le puse este producto. Al final termina rajándose, no duran ni un año. Pues hay que tener cuidado. Por eso todas las membranas líquidas que usa SICA son elastoméricas, son elásticas, tienen capacidad de elongación para poder absorber todos esos movimientos que pueda tener el techo. Bien, y ¿se puede aplicar una membrana líquida sobre una impermeabilización asfáltica? Por supuesto, ya lo hemos visto. Si usted tiene un manto asfáltico gravillado con pizarra, que esté envejecido o no, o quiere darle una propiedad reflectiva, puedo usar nuestras membranas líquidas para colocarle encima. Se requiere un tratamiento previo, según cómo está o está envejecida la membrana, contacte con la cita local para recibir la asesoría adicional, porque puede requerir un previo imprimante tipo primer o tipo látex o algún sellador previo es que lo que usted quiere es mantener una reflexión. ¿Por qué? Porque algunas membranas asfálticas, dependiendo de la calidad, si son poliméricas o son oxidadas, cuán envejecidas tengan o no, pueden liberar aceites. Esos aceites volátiles que pueden manchar la membrana. Entonces, si usted necesita mantener la blancura de la membrana y que el asfalto, dependiendo de la calidad, no manche esa membrana, previo a la aplicación de la membrana líquida se puede sellar. Generalmente se puede usar un látex, un imprimante especial para hacer ese trabajo previo antes de colocar la membrana líquida. Eso va a fijar, sellar y detener la migración de cualquier aceite y va a proteger la membrana. Ok, vamos a hacer dos preguntas finales y con eso estamos dando por concluido nuestro seminario de hoy. Dice, a ver,
Las membranas líquidas se pueden aplicar tanto en techos planos que tienen que tener pendientes o cubiertas con pendientes pronunciadas sin ningún problema. Lo importante es hacer uso del impermeabilizante, porque no solo protegemos al techo de que el agua no entre. Recuerden, los materiales se dañan por exposición a radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta envejece y dañan los materiales. Estas membranas líquidas han sido testeadas, probadas y diseñadas para reducir las condiciones ambientales, entre ellas la radiación UV. Entonces, el hecho que el techo tenga muy buena inclinación, no requiera una membrana líquida, una protección contra la humedad, pero no le quita de que no requiere una protección frente a los agentes del intemperie, el intemperismo. Por eso es bueno también usar estas membranas líquidas, porque no solo nos protegemos del agua, también nos protegemos de las condiciones ambientales, la polución, la contaminación, la radiación UV, el calor, etc. Y una pregunta final de entre todas las que han hecho. Ya. Muy buena pregunta que quiero aclarar. Estos productos son exclusivamente para los techos. Las membranas líquidas que hemos presentado hoy día no están diseñadas para estar en contacto con agua de consumo humano, agua potable. O sea, no lo puede colocar una cisterna de agua, ¿no? Donde va a almacenar agua para consumo humano. No, no aguantan empozamiento constante y no tiene ninguna certificación para eso. Tenemos otros productos de otras características que pueden, si quieren, en membranas extrayables como poliurias especiales de proyección en caliente, que sirven para eso. Pero estas no, estas son exclusivamente para el techo. Así que no se vayan a confundir o sin querer la vayan a usar en otros usos que no está especificada en la ficha técnica de datos del producto. Así que siempre por favor lean las hojas técnicas de los productos para cerciorarse para qué lo quieren usar y si ese producto está adecuado para lo que necesitan. Muy bien, entonces hay muchas más preguntas, de verdad nos gustaría atender todos, pero queremos respetar también el tiempo. Álvaro va a colgar mi correo o va a anotar mi correo en el chat para que todos los que deseen contactarnos, darnos más consultas, requerir alguna información, poderlos atender o derivarlos con las chicas locales de su país para poderlos ayudar a encontrar las respuestas y soluciones para sus proyectos. Así que gracias a todos por haberse conectado esta tarde con nosotros, por haber disfrutado de este webinar acerca de las membranas líquidas y cómo hacer un correcto uso de estas membranas para hacer una muy buena impermeabilización y protección de nuestro techo. Conmigo será hasta otra próxima oportunidad y gracias por haber asistido esta tarde. Nos vemos.